Julio, no somos nosotros. Es este maravilloso Dios que escogió lo vil y lo menospreciado, lo que no tenía valor. Y no solamente nos dio valor, sino que Él nos encontró perdidos, heridos, porque el pecado nos hirió, nos lastimó, nos avergonzó, nos hizo sentir miserables. Gloria a Dios. Pero este Cristo le dio valor a nuestras vidas. Aleluya. Este Cristo hizo lo que el mundo no pudo hacer, Gloria lo que a Dios. nuestra familia no podía hacer con nosotros, Él lo pudo hacer. Aleluya. Y por eso hablamos de esta manera. Porque cuando estábamos vacíos, Él nos encontró, nos limpió, nos purificó y nos llenó de su gracia, que hoy a través de esa maravillosa gracia damos de lo que hemos recibido. Gloria a Dios. Por supuesto, mucha gente no conoce nuestro testimonio, de dónde Dios nos sacó. Les gusta cómo exponemos la palabra de Dios y muchas veces nos preguntan cómo. Pero cuando los hermanos hablaron preciosas palabras, este Salmo de número 34 a mí me fascina. Porque entender el contexto histórico, el contexto que vivía el salmista David cuando escribió ese salmo. Aleluya. Ser perseguido, ser desterrado, sublevarse su propio hijo. Y él escribir de esta manera: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y nosotros muchas veces, por pequeñeces, queremos dejarlo todo. Queremos irnos de lejos. Tirar ministerio, llamados, dejar familia, cuando no es así. Como decía nuestro hermano Julio, escuché una voz que me dijo: yo te quiero ayudar. Y si hay algo que Dios quiere hacer en este tiempo es ayudar a la raza humana que está perdida, desorientada, que está sin fe, sin esperanza. Amén. Que no tiene idea de los advenimientos, de lo porvenir, porque está enfocada. Hoy nosotros tenemos una nación en guerra, países enfrentados por diferentes intereses que vienen desde el comienzo de la historia. Y por otro lado, en otra nación tenemos un evento que a las personas la tiene atontada. Y nosotros no estamos fuera de ello. Pero tenemos el otro contexto, la nación de Israel, que es el reloj de Dios que nos está marcando el regreso inminente de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y miramos para la iglesia, miramos para la raza humana totalmente fuera de sí, no teniendo en cuenta lo que se está viniendo. Pero en esta mañana nuestro hermano Mario nos hablaba que a pesar de todas esas vicisitudes que hoy están ocurriendo, hay una esperanza bienaventurada para usted que está del otro lado, que no sabe qué camino tomar, que está en una encrucijada. Pero en esta mañana está este maravilloso Cristo que quiere ser tu guía, que quiere ser tu ayo, que te quiere ayudar, que te quiere educar, que te quiere reencauzar en el camino. Mire qué cosa linda que es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios es algo insondable. El hombre, la mujer, por más que se afane en estudiar, no lo va a comprender todo. Porque el sabio Dios hizo que su palabra se vaya renovando día tras día. Amén. De ella cada día podemos sacar cosas nuevas. Gloria a Dios. No es como la monotonía que teníamos antes. Siempre lo mismo, los mismos problemas, las mismas borracheras, las mismas cosas. Pero cuando venimos nos encontramos con este Cristo. Todas las cosas son renovadas, son transformadas y día tras día nosotros vamos experimentando cosas nuevas, como experimentar su presencia. Bendito Dios. Y hoy la gente nos preguntan ¿por qué llorás?
Y hasta nos tildan de locos, pero bendita locura. Gloria a Dios. Porque no nos avergonzamos de las lágrimas. No nos avergonzamos de este evangelio que es poder de Dios. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a compartir una palabra de Dios. Para eso vamos a tomar el capítulo 3 de Apocalipsis. Gloria a Dios. El mensaje a la iglesia de Filadelfia, que era la sexta iglesia del Asia Menor, en donde Dios revela una característica extraordinaria que tenía esta iglesia. Y qué importante para nosotros como iglesia de Cristo, que cada uno de los que estamos aquí somos la iglesia de Cristo, porque Él mora en nosotros. Su Espíritu Santo mora en nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. A pesar de que somos personas, como decía Mario, falibles, porque nos equivocamos, erramos, pero dentro nuestro está la excelencia de Cristo que día a día nos ayuda a ir perfeccionándonos. Cuando miramos el escritor de esta epístola, el apóstol Juan, aquel hombre con más de 90 años de edad, yo pensaba hoy, decía, en lo que venía en el camino y estos días cuando Mario me dijo que tenía que venir, automáticamente se me vino esta palabra. Porque viendo en el contexto histórico que Juan escribe, era la única iglesia que tenía la libertad, a pesar de habitar en una ciudad no cristiana, pero tenía la libertad de poder expandir el evangelio. Y no solamente expandir el evangelio, sino tener el cuidado de la palabra de Dios. A diferencia cuando nosotros miramos en otro contexto, en otra ocasión, en los tiempos de Noé, antes del diluvio, nosotros entendemos que la gente en aquel tiempo no tenía ley, no tenía la palabra de Dios impresa, no tuvo en cuenta el mensaje de Noé durante 120 años, no le prestó atención. Lo tildaron de loco porque lo que Dios iba a hacer, lo que él anunciaba, pregonaba de lo que Dios iba a hacer, la gente no creía. Y qué terrible para aquella gente que llegó cuando tenía el agua por el cuello. Y para ellos ya no hubo más oportunidad, porque Dios envió su juicio, a pesar que no tenían ley, no tenían la palabra impresa como la tenemos nosotros, no tuvieron cuidado del mensaje. Y en aquel tiempo dice la Biblia que una vez que entró Noé y su familia y todos los animales, Dios cerró la puerta. Entonces, cuando miramos esta palabra, que vamos a hacer lectura para ir ahondando un poquito más en ella, porque siempre me embarco a hablar y no leo casi. Dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta cómo la Biblia es bien armonizada? Dios en el tiempo de Noé había cerrado la puerta y nadie la podía abrir porque Dios la cerró. Ya no había escapatoria para la raza humana en aquel entonces, solo para Noé y su familia y los animales. Pero ahora acá el Señor le dice: yo he puesto una puerta abierta. Dice: yo conozco tus obras y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Una puerta para qué? Una puerta para hablar la palabra de Dios. Pablo, escribiendo en diferentes epístolas, siempre haciendo el pedido a la comunidad cristiana que
estén en sus oraciones, pidan al Señor para que se abra puerta para el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Hay en una ocasión que escribe a la iglesia de Filipo, si no mal recuerdo, pidiendo que la iglesia ore para que Dios abra una puerta para la predicación. Y cuando miramos, cuando él escribe esa carta, él estaba encarcelado, pero el deseo de evangelizar que tenía él, el cuidado que tenía para que la palabra de Dios se expanda. Amén. Gloria a Dios. Y mirando para nosotros, a veces un dolor de muela nos quiere cerrar la boca, que no sigamos hablando la palabra de Dios, cuando hoy con más urgencia, a través de los medios que Dios nos proveyó, nosotros debemos de anunciar la palabra de Dios. Amén. No solo anunciar la palabra de Dios, sino como la verdadera iglesia de Cristo, permanecer en la palabra de Dios. Bendito Dios. Hermanos, porque muchos hoy en día, y lo hago mirando la cámara, muchos predicadores, pastores, ministros del Señor, hablan la palabra de Dios, pero no viven la palabra de Dios. No practican la palabra de Dios. La palabra de Dios está en sus labios nomás, pero no está impregnada en lo profundo de su corazón, como lo estaba en el apóstol Pablo, en el apóstol Juan, que Juan no estaba de vacaciones. Juan no estaba porque a él se le plació, no, él estaba desterrado en esta isla griega llamada Patmos, por causa de guardar el testimonio de la palabra. Por causa de guardar el testimonio de Jesucristo, lo desterraron. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿estamos dispuestos a sufrir el destierro por causa del Evangelio? Que es la pregunta para los verdaderos creyentes, los que han crucificado su carne con Cristo, porque esto lo vivieron aquellos que habían crucificado su carne con Cristo. Porque nosotros nos encanta leer nomás, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero el que escribió eso fue el apóstol Pablo. Aquel hombre que dijo, por diferentes lugares me dice que me esperan cosas buenas. No, que me esperan cárceles, que me esperan azote, que me espera esto y más aquello. Pero él dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, porque tenía una finalidad, que era de terminar su carrera, porque le estaba guardada la esperanza bienaventurada que nos habló el apóstol Pedro. Oh, qué maravilloso que es nuestro Dios. Gloria a Dios. Y en este tiempo nosotros adormecidos, entumecidos, no estamos como un pedernal fríos. No le prestamos el oído a la palabra de Dios cuando Dios a viva voz está diciendo, aquí yo vengo pronto. Porque las señales se están cumpliendo. Y sigue diciendo el texto, la cual nadie puede cerrar. Y qué maravilloso es cuando Dios abre una puerta para el Evangelio. Van a buscar las maneras de querer cerrar esa puerta. Pero es Dios quien la abrió. Nosotros encontramos cuando miramos, hermanos, el tiempo desde Malaquías hasta Mateo, el tiempo intertestamentario. Hubo diferentes hombres, Alejandro Magno y muchos más de ellos, que hay que ir a la historia, intentaron destruir la palabra de Dios, pero no pudieron hacerlo. Y tanta gente trató de hacer callar. Cuando nos vamos al Antiguo Testamento, ¿cuántos reyes quisieron hacer callar a los profetas? Nuevo Testamento,
Anás, Caifás y todos sus séquitos quisieron hacer callar al mismo Señor Jesucristo. Y lo mismo con sus apóstoles, pero no pudieron hacerlo. Quisieron hacer callar, pero hubo un hombre inteligente llamado Gamaliel que dijo: si esta obra es de Dios, nosotros no la vamos a poder parar. Dejémosle que estos sigan hablando, no sea que nosotros nos hallemos luchando contra Dios. Y no hay, hermano, a alguien que le haya ido bien querer luchar con Dios, no se puede. Nosotros tenemos que obedecerle a Dios. La raza humana tiene que escuchar el llamado de Dios, que a través de sus diferentes trompetas, porque hay trompetas genuinas y eso lo tenemos que reconocer. Me refiero a ministros, a pastores, a predicadores que hablan la palabra de Dios como tienen que hablar, sin quitarle, sin sacarle. Decirle a la gente que deje su pecado y que se vuelva a Cristo, porque el tiempo que se avecina es terrible. No sea cosa que la venida de Cristo nos tome como aquellos en el tiempo de Noé, que se estaban casando, que estaban en fiesta, y Jesús mismo lo ratificó y dijo que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Pero que el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja, que nos conservemos para Él, porque es el único que nos puede librar de lo que se avecina. No hay otro, es Cristo. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y cuando se está refiriendo a fuerza, no está hablando de la fuerza física, está hablando de la fuerza espiritual. Tenían poca fuerza espiritual, pero habían hecho algo maravilloso. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por eso decía, qué bueno que es atesorar la palabra de Dios. Bendito Dios. Podremos hablar tantas cosas de ello. Nos acordamos, me viene a la memoria cuando Israel había entrado en guerra y por aquel entonces el sacerdote de turno era Elí, con hijos malvados que no guardaban la palabra de Dios. Y antes en la guerra llevaban el arca del pacto como insignia de la presencia de Dios. Pero en aquel entonces Israel cayó en manos de los filisteos y el arca le fue tomada. Y dice la palabra de Dios que llegó el tiempo que David asumió el reinado. Vamos a ir pasando un poquito, porque es larga la historia. Y pensó en recuperar el arca. Ya los filisteos la habían tenido solamente 7 meses, porque no pudieron soportar las plagas y todo lo que Dios hizo. Los filisteos eran muy paganos, tuvieron que devolverle, y fue el arca llevada a la casa de un hombre, que se me escapa el nombre ahora. Ese fue el segundo. El primero no tuvo en cuenta, tuvo el arca durante 20 años en la casa. Él no sabía lo que tenía, ni lo instruyó a sus hijos de lo que significaba ese arca. Porque recuerden cuando el arca iba siendo trasladada, cuando tropezaron los bueyes y Usa quiso aguantar el arca. Usa era hijo de este sacerdote. Y muchas veces nosotros, las iglesias, no saben lo que tienen. No tienen en cuenta la palabra de Dios. No tienen en cuenta la presencia de Dios. Pero bendita aquella iglesia que es como Obed-Edom. Aquel hombre que le dio el cuidado, le dio el valor
que instruyó a sus hijos. Dice la palabra de Dios que tuvo 3 meses el arca en la casa de Obed-edom. Y la bendición de Dios vino en sobremanera sobre este hombre, sobre su descendencia, a tal punto que llegó a David. Cómo Obed-edom estaba siendo bendecido por Dios. Fíjese la diferencia de años. 20 años en la casa de Abinadab. Gracias a Dios que nos recuerda las cosas. Y 3 meses en la casa de Obed-edom. La diferencia terrible. Y de la misma manera nosotros, la iglesia de Cristo, cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios, cuando la guardamos con nuestra fuerza, la gente se pregunta, ¿cómo este? Pero no es ese, sino es el que guarda la palabra de Dios en lo profundo de su corazón, porque por ella le viene bien. Amén. Y hoy preocupados por mega iglesia, por llenar la iglesia. Y sabe que la iglesia de Filadelfia se caracterizaba por algo, tenía varios significados, varios nombres. Y uno de ellos era la iglesia viva. Esta iglesia, el nombre de Filadelfia, significa amor a su hermano. Vaya nombre en este tiempo. Porque estamos llenos de amadores de sí mismos que no aman a su hermano. La triste realidad. Porque el amor de muchos se ha enfriado y Pablo habló acerca de estos tiempos que estamos viviendo. Por eso siempre digo, nunca nosotros nos podemos ir más allá de la palabra de Dios. Siempre Dios nos va a respaldar cuando hablamos su palabra y damos al conocer al mundo y desenmascaramos a Satanás, el diablo, que muchas veces viene y se entrona dentro de la iglesia, encegueciendo al ministro, cerrando su boca, adormeciéndolo, haciendo perder la sensibilidad espiritual. Pero aquí Dios le llama a la iglesia de Filadelfia y le dice que no había negado su nombre, que había guardado su palabra, que no perdió la sensibilidad, que seguía haciendo lo mismo que al principio. Fíjense el contexto histórico. Las demás iglesias habían desaparecido, pero la única que permaneció fue la iglesia de Filadelfia, por guardar la palabra de Dios. Aleluya. Y cuando hay una iglesia que guarda la palabra de Dios, es una iglesia creciente. Va en crecimiento, día tras día, va creciendo. ¿Por qué? Porque siempre debemos imitar a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva nunca menguó sus miembros, todo lo contrario. Cada mensaje, 3.000, 5.000 almas, dice que Dios añadía cada día, pero ellos hablaban la palabra de Dios con denuedo. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Y eso es lo que hemos perdido en este tiempo, el denuedo por hablar la palabra de Dios. Más que Dios nos ayude a que podamos despertarnos y saber que ya no queda tiempo. No podemos andar jugando al cristiano. No, tenemos que ser cristianos verdaderos, dispuestos a pagar el precio. Y ese es un gran problema, porque nadie quiere pagar el precio por el evangelio. Queremos que todos nos aplaudan, que todos nos sonrían. Pero dijo Jesús que nosotros no estamos para agradarle al mundo, porque nosotros somos la sal de la tierra, no somos el azúcar. Nos van a criticar, nos van a injuriar. Fíjese, Juan, para recibir esta revelación maravillosa, había sido desterrado, librado milagrosamente de una olla de aceite hirviendo. ¿Por qué? Por causa del evangelio. El siervo de Dios no puede sufrir, no puede pasar necesidades. Si tuviéramos la oportunidad de trasladarnos a donde está el profeta Jeremías, le preguntaríamos:
alimentado con el plan de aflicción, puesto en cárcel, en cisterna, por causa de la palabra de Dios. Muy diferente a nosotros, ¿verdad? Que si nos falta el pan ya estamos luchados. Pero la palabra de Dios, Pedro dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Y cuando una iglesia echa sus ansiedades sobre la palabra de Dios, Dios cuida de ella. Dios cuida de nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te pueda bendecir en esta mañana maravillosa. En esta mañana tan gloriosa, donde podemos compartir esta preciosa palabra. Quiera Dios que nosotros podamos guardar su palabra. Dice el verso 9, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Podríamos traducirlo para nosotros: a los que dicen ser cristianos y no lo son. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos prueba. Amén. Pasamos por el filtro del Evangelio y Dios nos hace ver quién realmente somos. Entonces, que seamos verdaderos hijos de Dios, que andemos como de día, que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Mire lo que dice: sino que mienten. Y he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Gloria a Dios. Y qué triste la mentira hoy en día. El mundo bajo mentira. Le enumeré al principio. Un país en guerra, otro país ofreciendo mentira, cosas ilusorias. Porque es para aquellos aficionados que seguramente pasan ese momento de ficción y vuelven a su vida real triste, vacía, amargado, entristecidos, apocados, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso no puede llenar el vacío de su corazón. Solo Cristo puede hacerlo. Solamente Él. No podemos vivir una vida de mentira. Cada uno de nosotros, de los 4 que estamos aquí, antes de conocer a Cristo, vivíamos una vida de mentira. Una vida imaginaria. Porque el alcohol, las drogas y tantas cosas, el pecado, nos hacía creer que era eso nomás y que ya no había nada. Pero bendito el día que llegamos a Cristo. Amén, gloria a Dios. Nos dimos cuenta que no era así, que era una mentira, que después de esta vida viene lo porvenir. Gloria. Los judíos tenían la costumbre de dividir los tiempos, y el tiempo se dividía de la siguiente manera: el tiempo presente y el tiempo que no conocemos, que es el tiempo futuro. Y Dios hablándole a la iglesia en el tiempo presente para ver si despierta, porque se viene un tiempo futuro. Dios. Ahora está en usted, está en mí. ¿Qué es lo que yo quiero decidir? ¿O seguir a Cristo o aguardar el tiempo que se está avecinando? El periodo de la gran tribulación, donde va a ser un tiempo terrible. La Biblia, cuando usted continúa leyendo, porque antes de revelarle Dios a Juan lo porvenir, él primero emite los 7 mensajes a la iglesia, a las 7 iglesias, en donde le hace un llamado de atención. Después ahí recién le muestra la parte futura,
que habla de juicios, de trompetas, de copa, de la ira de Dios. Eso es lo que aquellos que hoy no le dan el cuidado a la palabra de Dios, que deben darle el cuidado, ni le prestan atención, ni hacen caso al llamado de Cristo. Ese es el tiempo que le está esperando. Un tiempo terrible, donde van a querer buscar, pero tristemente la iglesia ya no va a estar. Que hoy la iglesia es el refugio, es el escondedero. Es donde usted puede encontrar en Cristo el pronto auxilio para su tribulación. La verdad que hay mucho para hablar, pero también entendemos que tenemos un tiempo. Pero creo que es suficiente. Si bien nada es suficiente, porque siempre hay algo más para hablar. Amén. Pero estamos en el tiempo. Tenemos que respetar el orden del programa. Pero está en usted en despertar. Falta que alguien nos haga el chasqueo de dedo para que nos despertemos y nos demos cuenta que lo que le espera a la raza humana es algo terrible. Y hoy es el día que tienes la puerta abierta. Amén. Y esa puerta abierta se llama Jesucristo. Que Él dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La gente hoy tiene el dicho: todos los caminos llevan a Roma. Puede ser una realidad, pero no todas las cosas nos llevan al cielo. Solo Cristo. Amén. Solamente Él. Así que, querido, querida, que el Señor en esta mañana te bendiga de una manera muy en especial. Y agradecemos a nuestros hermanos por la invitación. Ya después vamos a hacer la última oración. Dios te bendiga, María. Bien, damos gracias a Dios por la palabra de Dios en esta mañana. Y como decía el hermano, Cristo es la puerta. Amigos, si no lo has recibido, hoy es el día. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Tú que estás allí, tal vez no le abriste el